El último emperador 1987. Resumen y análisis de una obra maestra del cine histórico. El último emperador es una película de 1987 dirigida por Bernardo Bertolucci que narra la fascinante y trágica historia de Puyi, el último emperador de China. Este filme se destaca por su impresionante narrativa, exquisita cinematografía y una profunda exploración de la historia y cultura chinas. La película comienza con la captura de Puyi por las fuerzas soviéticas en 1950. A partir de este punto, la narrativa se desarrolla en forma de flashbacks, revelando la vida de Puyi desde su infancia hasta su reclusión final como jardinero en Pekín. A los 3 años, Puyi es coronado como emperador, una posición que lo coloca en el centro de una compleja red de intrigas políticas y conflictos sociales. La infancia de Puyi, retratada en La Ciudad Prohibida, es una mezcla de lujo opulento y soledad. A pesar de su título, Puyi es esencialmente un prisionero en su propio palacio, aislado del mundo exterior y rodeado de eunucos y cortesanos que controlan cada aspecto de su vida. Con el fin de la dinastía Qin en 1912, Puyi es obligado a abdicar, pero se le permite residir en la Ciudad Prohibida como un símbolo viviente de la vieja China. Sin embargo, su vida está lejos de ser estable. Durante la década de 1920, Puyi intenta recuperar su poder con la ayuda de los japoneses, quienes lo colocan como gobernante títere del estado de Manchukuo en 1934. Este periodo de su vida está marcado por la manipulación y la pérdida de identidad, ya que Puyi se convierte en una figura utilizada por los intereses imperiales japoneses. El desenlace de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de Japón traen consigo la captura de Puyi por las fuerzas soviéticas y su posterior encarcelamiento en China. En una serie de escenas conmovedoras, se muestra la reeducación de Puyi en una prisión comunista, donde finalmente reconoce y acepta sus errores y responsabilidades pasadas. El análisis de El último emperador revela varios temas centrales. Uno de los más prominentes es el conflicto entre la tradición y la modernidad. La vida de Puyi es un reflejo de la transformación de China desde un imperio milenario hacia una república y luego una nación comunista. Bertolucci capta magistralmente este cambio a través de su detallada recreación de las épocas y la evolución del personaje de Puyi. Otro tema crucial es la identidad y el poder. Puyi lucha constantemente con su identidad, desde ser un emperador infantil venerado hasta convertirse en un ciudadano común. Su búsqueda de poder y relevancia, y las consecuentes manipulaciones de las que es objeto, subrayan la fragilidad del poder y la vulnerabilidad de los individuos ante las fuerzas políticas. La cinematografía de Vittorio Storaro es otro aspecto que merece elogio. Utilizando una paleta de colores vibrantes y una composición cuidadosa, Storaro transporta a los espectadores a las diversas etapas de la vida de Puyi. Desde la rica y detallada Ciudad Prohibida hasta los fríos y desolados paisajes de Manchukuo, cada escena está meticulosamente diseñada para reflejar el estado emocional y la situación histórica. En conclusión, El último emperador es una obra maestra del cine histórico que ofrece una mirada profunda y conmovedora a la vida de Puyi. La combinación de una narrativa poderosa, actuaciones excepcionales y una cinematografía impresionante hacen de esta película una experiencia inolvidable. Para descubrir más sobre historias fascinantes como esta, te invitamos a ver los videos recomendados en la descripción del video que acabas de ver o explorar la lista de reproducción asociada.